buen día, quienes habla Fabián Jaramillo, estudiante de Ingeniería Mecatrónica. A continuación realizaré la simulación del mecanizado de un mecanismo de Ginebra con ayuda del programa WinUnisoft. La pieza a tratar el día de hoy es la mostrada en pantalla, el cual es un mecanismo de Ginebra, el cual contiene 80 milímetros de largo, 80 milímetros de alto y contiene un grosor mínimo de 8 milímetros. En la simulación se realizaron dos diferentes tipos de código. Código G90, el cual corresponde a coordenadas absolutas, y el código G91, el cual corresponde a coordenadas incrementales. Antes de proceder a realizar la parametrización en el software y la creación de código para la creación de la pieza, se realiza un boceto con ayuda del programa Autodesk Inventor, con el objetivo de obtener todas las cotas necesarias y tener claridad cuál es el paso a paso en la creación de la pieza, y así segmentar el código en subsecciones y tener un orden específico en la creación del código. De igual manera, Autodesk nos permite tener claridad pues en las distancias en el eje X, que es el mostrado, y en el eje Y, en el cual se va a posicionar la herramienta de corte, y así tener una mayor precisión y no tener problemas en la creación del código, en la creación de la pieza durante la simulación. Se procede a realizar la parametrización en el software, en el cual en la parte principal contamos con la parte de la máquina. ¿Cuáles son los límites de la máquina? Nuestro espacio de trabajo, en el cual los límites pues se dejan por defecto. Estos son los límites en milímetros en la cual la máquina puede trabajar. En este caso no se modifican. Lo que sí se modifica es la pieza en bruto, la pieza a la cual nosotros vamos a trabajar. Como comenté inicialmente, la pieza contiene 80 milímetros de largo, 80 milímetros de alto y 8 milímetros de grosor. A esa distancia se le añade una distancia de tolerancia. ¿Cuál es el objetivo de tener una distancia de tolerancia? Tenemos que tener en cuenta que la herramienta de corte tiene un diámetro en específico. En este caso, tiene un diámetro de 5 milímetros. Esos 5 milímetros de diámetro es en el cual la pieza va a desbastar y se va a perder material. Entonces, tenemos que tener en cuenta una tolerancia en específico a la pieza de bruto, a la pieza en bruto, para obtener la pieza en específico con las distancias y tolerancias y cotas pues, que nosotros querramos. En este caso, la pieza en bruto tiene unas distancias X, Y, Z mínimas, a las cuales nosotros le restamos las deseadas. En este caso tenemos una pieza de 150 en el eje X, Y, Z, en el eje X, Y en el eje Z tenemos una pieza de 130. A esa pieza en bruto inicial se le restan unas medidas en específicos, que es 60. 60 en el eje X, 60 en el eje Y y 100 en el eje Z, con el objetivo de tener la pieza deseada. En este caso, 150 menos 60 nos dan 90, tanto en el eje X como en el eje Y nos dan 30 en el eje Z, que son las distancias que queremos con la tolerancia pues ya agregada. Ya teniendo esto, pues ya cuando nosotros guardamos se va a actualizar pues lo que es la parte de la pieza en la cual vamos a mecanizar, vamos a trabajar y pues realiza el código. Como comenté anteriormente, la parte de Autodesk Inventor, la parte del boceto, nos permite tener claridad cuál es el paso a paso en la creación de la pieza. En este caso voy a explicar cuál es el paso a paso en la creación de la pieza. Como primero que todo tenemos 80 milímetros de largo, 80 milímetros de alto, se crea un círculo, se mecaniza un círculo en el cual tenga 80 milímetros de diámetro para tener la pieza deseada. Este es el primer paso en la creación de la pieza. Como segundo paso, como segunda subsección del código, se crean estos arcos de un radio de 25. Se realizan 4 radios de 25 en las partes de la esquina de la pieza, del círculo ya anteriormente mecanizado. Y por último se crean estas partes de aquí que contienen 90, 90 de longitud y un radio final de 8 milímetros. Teniendo claro cómo vamos a subdividir el código, se realiza el código. En este caso lo dividimos en dos partes. Como comenté anteriormente, se realizará con coordenadas absolutas y con coordenadas incrementales. En el tema de las coordenadas absolutas, se utiliza el código G90 para tener coordenadas absolutas. En el tema de coordenadas incrementales, se utiliza el código G91 para indicar qué tipo de coordenadas vamos a utilizar.
Como inicialmente se escoge la herramienta de corte que ya la mostré anteriormente, que contiene 5 milímetros. A partir de ahí, pues se realiza cuál es pues, la configuración de la velocidad del avance, de corte y demás. A partir de ahí, dividimos el código en los procesos que vamos a realizar. En este primer caso, se utiliza el tema del círculo de 80 milímetros de diámetro como primer proceso. En este caso, se coloca la herramienta de corte en un origen, en un punto específico que nosotros queremos. En este caso, la herramienta de corte se posiciona en la posición X45, Y45 y Z0, que es al ras de la pieza. A partir de dejar en posición la herramienta, se lleva esa herramienta de corte a la parte específica donde vamos a hacer el círculo. En este caso va a ser X5, recordemos que dejamos 10 de tolerancia tanto en el eje X como en el eje Y para el tema del diámetro de la herramienta de corte. Se coloca en el eje X, en el eje Y45, que es la mitad de la pieza, y en Z0, que es el al ras de la pieza. Se realiza un taladrado de 12 milímetros, pues con el eje sentido negativo del eje Z, un taladrado, y a partir de realizar ese taladrado se realiza disculpen, como venía comentando, después de realizar el taladrado se hace un semicírculo inicial, que es la parte del semicírculo desde esta posición hasta esta posición. Después de realizar dicho semicírculo, se realiza el semicírculo final con un radio de 40. Iniciamos desde una posición de 85 y pasamos a una posición de 5 con un radio de 40. Así sucesivamente tenemos un círculo de diámetro 80. Después de realizar el círculo, seguimos a la segunda parte de la pieza, que es la realización de los arcos laterales, que son estos arcos que se encuentran aquí. En este caso, de igual manera, se posiciona la herramienta. En este caso, estos genes nos permiten la compensación de pues, la pieza de la herramienta de corte y compensación de radio. Se posiciona la herramienta en cero. Después de posicionarla en cero, que es al ras de la pieza, se posiciona donde nosotros queremos realizar, en este caso, pues el corte, que va a ser en la parte X5, Y60 y Z0, que es la parte superior izquierda de la pieza, que es la parte de aquí. Estamos posicionados más o menos por aquí. Una vez posicionados ahí, realizamos otro taladrado, que es el taladrado de la pieza. Se taladra, se baja la herramienta de corte y se realiza el arco en este caso. Una vez realizado el arco 1, se procede de igual manera a los diferentes arcos. Lo que se realiza es, se posiciona, se taladra, se realiza el arco, se levanta la herramienta de corte, se vuelve a posicionar, se taladra y se vuelve a cortar. Así para los diferentes tipos de arcos, en este caso los 4 arcos, en este caso aquí se encuentra el código de los 4 arcos en coordenadas absolutas. Una vez realizados los arcos, se realizan lo que son las partes laterales. Las partes laterales son las cavidades que se encuentran en estas 4 secciones. En este caso, de igual manera, se posiciona pues la herramienta de corte, se taladra, se realiza en 2 posiciones. En este caso, para la realización de esta forma, recordemos que la herramienta de corte tiene un diámetro, entonces lo que hacemos es cortar la parte de la mitad, después nos devolvemos, cortamos la otra parte de la mitad y por último se hace el redondeo de la parte de acá. Entonces se divide en 2 partes esta parte del código de la parte lateral, que es la creación de la parte lateral 1, se posiciona, se taladra y se corta, se vuelve a posicionar, se vuelve a taladrar y se crea la parte 2 y por último se crea el círculo interno, que fue lo que comenté, el círculo de la parte interior acá. Después de haber realizado ese círculo acá, la herramienta vuelve a su posición inicial, vuelve a una posición deseada, una posición en la cual no afecta la pieza en el movimiento, o sea, se deja la herramienta en la parte superior, al ras de la pieza, y se procede a realizar lo mismo que comenté anteriormente, para la parte lateral 2, para lateral 3 y lateral 4. Así tenemos realizada ya la pieza que nosotros queremos.
Después de realizar las cuatro partes que nosotros deseamos o los cuatro cortes, se realiza la segunda parte de este trabajo, que es las coordenadas incrementales. Como comenté, para las coordenadas incrementales se utiliza el G91. Los códigos G son para, en este caso, coordenadas, y el tema de compensaciones, tanto radio como movimientos de izquierda a derecha, y compensaciones para la herramienta. Para el caso de las coordenadas incrementales, recordemos que las coordenadas absolutas creamos un eje coordenado en el punto 00 de la pieza en bruto, que es en este caso donde estoy señalando, y a partir de ahí nos posicionamos en diferentes partes donde queremos. En cambio, en las coordenadas incrementales, este coordenado absoluto, esta parte del eje cartesiano, se va a modificar, siempre se va a mover. Entonces, no tenemos un eje coordenado absoluto fijo, un eje coordenado donde nos podemos guiar, sino que este eje coordenado se va modificando, y a partir del nuevo eje coordenado, pues vamos a incrementar o disminuir donde queremos movernos. Entonces, en este caso de coordenadas incrementales es el mismo procedimiento que comenté anteriormente. Se divide el código en diferentes secciones, que es la parte inicial, que es el círculo, después son los arcos. Después de los arcos se hacen las partes laterales, que son las cavidades, y por último se finaliza el programa. En este caso, en la parte de los arcos, pues tenemos igual, se levanta la pieza, se posiciona, se taladra y se crea lo que nosotros queremos. En este caso es un arco de 25. De igual manera se realiza así para los diferentes arcos, se posiciona la herramienta donde queremos, y pues se realiza el corte. Ya en las partes laterales, de igual manera, se posiciona, se taladra, se realiza la parte lateral 1, como comenté anteriormente, primera parte, segunda parte y redondeo. Se realiza dichos posicionamientos de dichos cortes en cada parte lateral, y se va realizando en cada uno. Y pues eso sería la parte del código para la realización de un mecanismo de Ginebra. Aquí ya se encuentra la parte de la simulación, en el cual tenemos en el control de parada el tema de colisión para verificar que no haya ninguna colisión, y la velocidad de simulación disminuida para que se vea el proceso. Le damos de marcha y aquí empieza el proceso. Entonces, como comenté principalmente, como inicialmente hacemos un círculo, después hacemos lo que son los arcos y hacemos las cavidades laterales. Esta primera parte es con coordenadas absolutas, y después se hacen con coordenadas incrementales. Esta segunda parte es con coordenadas incrementales. Bueno, y pues esto sería todo en el tema de la creación de un mecanismo de Ginebra utilizando el programa Winsoft. Espero que haya sido de su agrado.